días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno Libre como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1 y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que inquietudes, recomendaciones, dudas las pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. En un día como hoy coinciden una celebración religiosa, la de la Cruz de Mayo, y la del Día Mundial de la Libertad de Prensa, decretada por la ONU desde 1993. Sirve para varias cosas. Primero, como recordatorio a los gobiernos de la necesidad de respetar su compromiso con la libertad de prensa. También es un día de reflexión para los y las profesionales de los medios sobre las cuestiones relacionadas con dicha libertad y la ética inherente. Igualmente, es una jornada de apoyo a los medios de comunicación que son objeto de restricciones o amenazas para su libre circulación. También se rinde homenaje a los y las periodistas que perdieron su vida en el ejercicio de su labor informativa. Este año la conmemoración global del Día Mundial de la Libertad de Prensa se centra en la profunda influencia de la inteligencia artificial en el periodismo y los medios de comunicación. También en esta fecha se evalúa el estado de la libertad de prensa a nivel mundial por parte de la organización Reporteros Sin Fronteras, con base en 5 indicadores que son el político, el económico, el legislativo, el sociocultural y el de seguridad. Para hablar de todos estos temas y profundizar en ello nos acompañan esta mañana Carolina Botero, abogada con amplia experiencia en derechos humanos digitales. Fue directora de la Fundación Carisma durante una década, es columnista del diario El Espectador y colabora con La Silla Vacía y Razón Pública, asesora organizaciones como Al Sur y PIGIP y participa en espacios internacionales como panelista y dando sus luces. Carolina, buenos días. Mario, muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. También está María Paula Martínez, politóloga, periodista, profesora en el CEPER de la Universidad de los Andes, especialista en libertad de expresión y ética. Ha liderado iniciativas sobre periodismo en conflictos y defiende activamente la libertad de prensa en nuestro país. Buenos días, María Paula, bienvenida. Muy buenos días, un gusto estar acá. De igual manera, desde la distancia nos acompaña Artur Romeu, director para América Latina de Reporteros Sin Fronteras. Es periodista brasileño, especializado en política internacional y tiene una maestría en derechos humanos y más de 15 años de experiencia en defensa del periodismo y la libertad de expresión. Artur, buenos días. Buenos días, Mario. Gracias por la invitación. Es un gusto acompañar a la audiencia del Canal 1. Y están nuestros oyentes que ya inician y plantean su percepción sobre el tema que hoy nos ocupa. Los medios manipulan mucho la información, también uno puede dar información con un tema respectivo, pero lo organizan o lo ponen de una forma que cambian el mensaje, entonces creo que no dan la información y están coartando la libertad de expresión. Não solamente em Brasil, mas em Latinoamérica não há liberdade de expressão. La oportunidad que le dan a las personas de transmitir su forma de pensar a través de los noticieros, a través de los medios de comunicación, no es la más acertada, no es la más profunda. A veces se editan las respuestas y solamente se muestra lo que al medio de comunicación le interesa. Los medios de comunicación muchas veces se centran más en el amarillismo. ¿Por qué? Porque es lo que más vende. Creo que la discusión debe centrarse de cara a contrastar las fuentes, posibilitar ampliar la mirada donde la ciudadanía realmente se sienta incluida, pero también sienta que hace parte del debate. No se trata de una inclusión excluyente, es realmente que incida en la opinión pública y a su vez en la agenda pública, política y legislativa del país. Muy bien, son variopintas también las inquietudes de nuestros televidentes, como muchos temas que confluyen en una celebración como la del día de hoy, María Paula. Así es, yo creo que por un lado se evidencia la crisis de legitimidad, ¿no? La gente tiene una
crítica frente a la labor de los medios y tiene también canales para expresarla como pero también las redes sociales, y creo que hay un pensamiento cada vez más crítico que reclama más voces, que reclama más pluralidad. Y al tiempo pues hay también más amenazas diferentes a las que existían hace 10, 15 años. Hoy hay amenazas que pasan precisamente por los canales digitales, hay amenazas indirectas pero profundas al ejercicio, hay gobiernos silenciadores en este hemisferio pero también en Europa. Entonces creo que es un campo en disputa, la libertad de expresión, ¿no?, tensiona, abre preguntas sobre nuestro ser ciudadano y por supuesto como lo dice la teoría, pues es un gran termómetro de la democracia. Cómo está funcionando la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información es una manera de saber cómo tenemos acceso a otros derechos. Pero se percibe preocupación. Gabriela, ¿esa preocupación es coherente con lo que estamos viviendo en nuestro país, en el mundo, pero especialmente en nuestro país? Yo creería que sí. Sin duda la libertad de expresión, como decía María Paula, termina siendo un termómetro de la democracia. El poder expresar lo que se siente, sin duda, es un mecanismo de expresar también el ambiente en el que uno está. Y en este sentido, pues siempre la censura se presenta frente al poder, piensa al poder político, pero también el poder mediático. Quizás esa característica de la televisión de ser un medio unidireccional hace que la percepción de censura sea mucho más grande por parte de las audiencias, porque no tienen la misma libertad. Esa al menos era la gran promesa de las redes sociales en su momento, ¿no?, que hacían un canal directo con las audiencias. Eso ya vimos en qué terminó y qué otros problemas trae, pero sin duda lo que uno escucha frente a la televisión es que existe un filtro que coarta y que muchas veces da forma, incluso una censura que da forma a lo que la gente quiere decir, y eso es lo que están expresando las personas. Claro. El año pasado, el Reporteros Sin Fronteras, en su informe que presenta todos los años por estos días, hablaba de la injerencia de los gobiernos que estaban llamados a defender la libertad de expresión, y justamente en América Latina particularmente y en nuestro país eran piedra de toque, de afectación a la libertad de expresión. Esa promesa de conectividad no se cumplió y quedó una brecha entre los ciudadanos que no se informan o no tienen información adecuada. Artur, te incorporamos a la conversación. En muchos casos consideramos que la simple ausencia de injerencia de los estados en el flujo de producción de noticias e información en el trabajo periodístico ya sería suficiente para garantizar la libertad de expresión y la libertad de prensa. Pero por supuesto no es así. O sea, el Estado tiene un rol, un papel absolutamente esencial en la promoción de ecosistemas informacionales plurales, libres, que produzcan información veraz, sobre todo en regiones más aisladas, en los países donde hay menos infraestructura, menos presencia de los medios y en que la ciudadanía se ve menos reflejada en la producción de información, la información mediática que se está produciendo sobre sus realidades, sobre la política local, por ejemplo. Muy bien. Pedro Vaca, desde la CIDH, ¿cómo observan, qué diagnostican, cómo perciben este año que avanza en términos de libertad de expresión? Conforme al monitoreo que realiza la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en la región, la libertad de expresión enfrenta amenazas estructurales y coyunturales, como es el asesinato de personas periodistas, trabas al acceso a la información pública, criminalización de la protesta social y de periodistas y medios que resultan incómodos a algunos poderes en el hemisferio. En algunos países, particularmente en contextos autoritarios, existe represión, persecución, intimidación, estigmatización, entre otras problemáticas que están expuestas en nuestro informe anual. Y la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, que hace seguimiento consistente a las violaciones a la libertad de expresión, también tienen su perspectiva. Invitamos a Jonathan Bock para que nos la comparta. Muchas gracias, Mario, por esta invitación tan especial. Yo empezaría diciendo que en Colombia el 2024, y esto es una tendencia que hemos visto en los últimos años, hay un retroceso claro para el ejercicio del periodismo, especialmente en algunas regiones del país, sobre todo las regiones fronterizas. Y esto se debe no solamente al aumento de las amenazas y de la violencia
más letal. Recordemos que en el 2024 hubo 3 periodistas que fueron asesinados y este año hubo el caso de otro periodista que fue asesinado. Sino que no solamente es esta violencia, como digo, sino que las condiciones de independencia para ejercer el periodismo también se han deteriorado. Vemos que cada vez hay una dependencia mayor de los recursos de publicidad oficial, hay también unas vulnerabilidades que enfrentan los nuevos medios que están emergiendo y que quieren contar lo que pasa en las regiones y que, pues por supuesto, muchas veces estos medios son blanco de estigmatizaciones, de ataques por diferentes grupos políticos, pero también de estos actores ilegales que buscan no solamente amenazarlos, sino cooptar la información que están diciendo como una estrategia de propaganda y de visibilizar sus acciones frente a otros grupos. Esto lo hemos visto en varias regiones del país. Entonces, hay un deterioro de las garantías para el ejercicio periodístico en varias regiones que pues está enfrentando varios ataques al mismo tiempo. Y están nuestros oyentes participando activamente. Escuchemos. En un país con tantas regiones olvidadas y con tantas voces históricamente marginadas, la televisión sigue concentrando sus contenidos en las mismas ciudades, los mismos rostros y las mismas opiniones. ¿Puede hablarse de verdadera libertad de expresión en un medio donde la diversidad de voces no tiene espacio? ¿No es también una forma de censura el silencio impuesto por falta de representación? Muy bien, muy interesante lo que pregunta nuestra televidente y que es uno de los 5 ejes sobre los cuales se mueve nuestro espacio. Uno, la responsabilidad de los gobiernos, pero otra, la responsabilidad de los medios. Esto que dice nuestra televidente y es, no llegamos a todas las ciudades, no escuchamos a todas las ciudades y los ciudadanos en esas ciudades se quedan sin voz y sin voto, invisibilizados, María Paula. Pues lo ha diagnosticado también la FLIP cuando habló de las zonas silenciadas, de los desiertos de información. El número alto de municipios en Colombia que no tienen acceso a una información de cercanías. No se trata que si le circula un periódico de la capital o si de pronto puede ver el noticiero en la televisión abierta, sino que tanta información de lo que le ocurre a su alrededor le está pudiendo llegar y le está pudiendo llegar de manera oportuna. Entonces creo que pues hay una responsabilidad de infraestructura que va más allá de cables o de antenas, tiene que ver con el tipo de información y por ahí pasan las redes sociales, incluso información de manera más tradicional, como sucede en algunos municipios, que puede ser radios muy locales, casi que Radio Bemba, maneras de circular en impreso, información relevante. Y por el otro lado, pues que haya un compromiso para permitir que esas voces realmente pues puedan contar todo lo que saben. Yo creo que hay un dicho en el gremio tan famoso como negativo y es que las y los periodistas en Colombia saben mucho más de lo que pueden decir. A ver, en línea con eso, Carolina, tú hablabas de una promesa incumplida de la tecnología y particularmente de las redes sociales para subsanar esas carencias. Pero en cambio ha sido copada por desinformación, por lenguaje de odio y por esto que hemos venido criticando tantas veces desde este espacio, haciendo eco de lo que dicen nuestros televidentes, y es la opinión de los periodistas, la opinión personal de los periodistas y de los medios sobreponiéndose a la información de tal manera que se convierte también en desinformación. Yo sumaría incluso a las que tú estás mencionando los problemas incluso derivados de las nuevas infraestructuras de las redes sociales. Uno de los problemas más graves que un estudio que hizo recientemente Carisma anotó es que con el cambio de las reglas de juego de las redes sociales ya no hay viralidad orgánica, sino que la viralidad se consigue a través del pago. Entonces casi que volvemos al mismo juego de los medios, solamente el que paga se ve en las redes sociales. Si no pagas, solamente te ven tus amigos, generando burbujas. Y eso está afectando de manera primordial a los pequeños medios, a las pequeñas organizaciones y demás que no tienen los recursos ni tienen las amplias redes. Entonces, antes esa promesa de que entrabas a la red social y quizá te veía todo el mundo, pues era una promesa de un quizá, pero ahorita es que eso ni siquiera sucede. Y en todo lo que se habla de regulación en términos de libertad de expresión, no se está abordando el tema de la pauta publicitaria en redes, pero
es decir, las reglas que imponen las plataformas para la pauta publicitaria, y eso afecta a la libertad de expresión. Más televidentes preguntando, escuchemos. En Colombia se habla de los riesgos y las amenazas a la libertad de expresión. Pero como ciudadanos también es justo preguntarnos, ¿hemos avanzado en este derecho? ¿Qué ha cambiado en los últimos años para que hoy tengamos posibilidades de expresarnos libremente? Especialmente en los medios como la televisión. Seguimos enfrentando las mismas barreras, solo que disfrazadas de modernidad. De fondo hay una propuesta muy interesante, porque creemos que avanzamos, porque creemos que tenemos más medios, porque creemos que tenemos más acceso, pero la pregunta de fondo es esa. ¿Eso ha hecho posible que tengamos más libertad de expresión? Primero, los ciudadanos, y luego, o concomitantemente, periodistas y medios. ¿Sí hemos avanzado? ¿Tú qué piensas? Yo creo que sí, yo creo que hemos avanzado y la evidencia que creo que existe pues tiene que ver con la regulación, que si bien no es el único camino, no es como a mayor regulación, entonces mayor libertad, pero yo sí creo que hay unos precedentes en la Corte Constitucional que son muy importantes. La sentencia de las mujeres periodistas, una sentencia colectiva que habla explícitamente sobre la violencia que se ejerce diferencial contra mujeres que ejercen este oficio en las redes sociales y que hace un llamado a partidos políticos, congresistas, personas en diferentes cargos de poder para que asuman una actitud y un ambiente de respeto al oficio. La sentencia sobre libertad de opinión a propósito de Matarife, la sentencia que no es de la Corte Constitucional, sino de la Corte Interamericana, que es la sentencia de Ginette Bedoya, que nos da garantías a todas nosotras y que toca un tema tan difícil como la violencia sexual ejercida contra mujeres periodistas. Entonces yo sí creo que hay avances importantes que hablan sobre también, por ejemplo, sobre el racismo en medios de comunicación, la protección especial para poblaciones indígenas y su comunicación étnica. Y creo que este es un panorama que hace una década o dos era muy difícil y que anterior a la Constitución, es decir, que solo es posible a partir de 1991, cuando el artículo 20 de la Constitución reconoce esta tripleta de derechos. Decíamos al comenzar, Carolina, que esta fecha, este día de la libertad de expresión en todo el mundo y de la libertad de prensa sirve también para brindarle apoyo a los medios que sufren amenazas, acosos, pero también para conmemorar, para recordar y para revalidar lo que han hecho periodistas que han visto afectada su vida, su libertad y su tranquilidad por el cumplimiento de su deber. En este momento hay una amenaza, un temor especial que están enfrentando los y las periodistas, que está muy vinculado con el mundo digital y es una continuación, digamos, de amenazas previas que son las vigilancias. Lo que pasa es que la vigilancia hoy en día tiene una cara mucho más amplia, más abarcadora quizá que lo que era antes. Los casos recientes en el mundo en relación con softwares como el Pegasus nos recuerdan muy fácilmente la vulnerabilidad y saber que la mayor parte de las mayores víctimas de este tipo de software han sido periodistas, pues nos ponen exactamente en el punto en el que tú dices. En Colombia hay mucho miedo, mucho temor sobre el uso de este tipo de herramientas en contra de la población periodista. Y aunque no ha habido una confirmación sobre su uso, eso obliga a las personas periodistas a tener un mayor cuidado sobre su gestión de vida digital, porque el problema es que este tipo de herramientas se insertan en los teléfonos usualmente, y en el teléfono una persona tiene prácticamente toda su vida, tiene sus contactos, hay información de localización, mensajes, casi todo. Cualquiera que piense en su teléfono celular y lo que cuenta su teléfono celular queda asustado. Y es que los indicadores son preocupantes. La FLIP, en el informe trimestral de este primer trimestre del año, dice que hubo un asesinato de un periodista por razones del cumplimiento de su deber, 51 amenazas, 17 estigmatizaciones, 6 casos de acoso judicial. Ya en octubre del año pasado, el índice Chapultepec, que mide la libertad de expresión, hablaba de que nosotros habíamos perdido, Colombia había perdido 5 puestos en el último índice y preocupantemente había bajado 11.96 puntos en el
ranking llamando la atención sobre los riesgos que estaba viviendo la libertad de expresión. Y además sumamos el uso y el abuso de la inteligencia artificial. Pues la inteligencia artificial, que yo creo que aquí todavía estamos pensando si es un aliado y cómo se insertan las salas de redacción, cómo aquí en espacios como estos les podemos dar un uso para investigar, para optimizar tiempos y cómo puede ser también una manera de censura o de marcar sesgos, porque la tecnología lo tiene, y si uno va a hablar de derechos digitales, democracia y tecnología y periodismo, pues debería pensar en los debates éticos que surgen alrededor. Cura y veneno a la vez, depende del uso que le demos. Recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los mensajes que ustedes nos han hecho llegar recientemente. Por favor, programen más películas, más series y más fútbol, especialmente fútbol colombiano. Nos escribe Sergio Escobar Castañeda. Bueno, ficción, mucha ficción y mucho deporte, parte del entretenimiento que reclaman nuestras audiencias. Desde Montería, Córdoba, Colombia, se ha dañado la señal TDT de los canales 1, Señal Colombia y Telecaribe, especialmente durante la transmisión de eventos políticos. También hay zonas en el norte donde no es posible sintonizar estos canales. Gracias. Nos escribe Jairo Mejía Rúa. ¿Es coincidencia? ¿Es intencional? Parte para investigar por qué la señal se va justamente en esos momentos, como lo denuncia nuestro televidente. Don Mario, las películas están siendo repetidas y muchas de ellas son violentas y no aptas para la niñez. Por favor, tomen en cuenta que este tipo de contenido no aumenta el rating. Gracias. Nos escribe Juan Cantor. Juan, esa es la contradicción. Entonces, películas violentas tienen audiencia y por eso se reprograman, porque las audiencias están ahí presentes. Si no las consumimos, quizá no estarían en esos lugares de privilegio de transmisión. Agradecemos a nuestros televidentes que nos escriben y participan activamente en nuestro espacio. Y a propósito de televidentes y del Día Mundial de la Libertad de Expresión, ¿qué tienen para proponerle a los medios, a los gobiernos, al Estado, a la academia, en aras de mejorar estas posiciones de Colombia en los índices de libertad de expresión? Escuchemos. Lo importante es lo que ustedes están haciendo en estos momentos, llegar a las comunidades, en las calles, en los barrios y permitir de que la persona pueda tener también la expresión por los medios de comunicación, que pueda comunicar las dificultades que hay en los diferentes barrios y que hay en las diferentes ciudades. Cuidar mucho las narrativas es importante para evitar la tergiversación de la información y, por supuesto, para que la información sea clara, concisa y que pueda llegar a distintos sectores. Dejen de escudarse con la libertad de expresión, porque lo que últimamente veo es que están generando discursos de odio dentro de la sociedad colombiana y eso obviamente genera también la polarización que vivimos en este momento. Yo no creo que la opinadera por opinar pues sea lo que deba dirigir como digamos que la toma de decisiones. Muy bien, esas son las perspectivas de solución, alternativas que nos dejan los televidentes. ¿Qué quieres proponernos tú para televidentes, gobiernos, televisión, periodismo? El gobierno tiene un reto muy importante. Ha habido, digamos, la tecnología ofrece un espacio de conexión con la ciudadanía importante que los gobiernos no necesariamente han sabido aprovechar. Me parece que el uso de redes sociales hay que replantearlo, hay que reimaginar espacios públicos, dónde va a ser la plaza pública. Está claro que en la actualidad tenemos una crisis en ese ambiente y, por supuesto, un tema contradictorio cuando tenemos, en todo caso, un presidente tuitero o extero, como lo querramos llamar. Creo que hay falta un proceso de reflexión sobre por dónde va a circular la información, cómo queremos que lo hagan y quién va a estar. Y en ese sentido, empezar a pensar en infraestructuras públicas es como una necesidad fundamental que hace falta que se abra espacio en la discusión y en el espacio público. Carolina Botero, abogada con amplia experiencia en derechos humanos digitales. Jonathan Bock, propuestas, recomendaciones.
Quiero recordar 3 de estos que son muy importantes o digamos que podrían ser como la pieza angular de ese rol de los periodistas. El primero tiene que ver con la transparencia frente a las audiencias, transparencia frente a quienes los financian a los periodistas y a los medios de comunicación o a los otros actores del ecosistema informativo, pero también sobre sus posturas editoriales. El segundo tiene que ver con la dinámica que estamos viendo entre tecnología y periodismo. De qué manera están utilizando los medios de comunicación las posibilidades que da la inteligencia artificial y cómo le transmiten esto a las audiencias y cómo lo hacen como un valor positivo que puedan también estar innovando y cómo lo están haciendo los medios de comunicación al respecto. Y el tercero tiene que ver con un contexto anticipándonos a lo que va a venir al final del 2025 y es la contienda electoral y el proceso electoral, donde los medios toman todavía un rol más importante y es ahí donde las audiencias tienen toda la obligación y el deber de exigirle al máximo la transparencia y su rol a los medios de comunicación en medio de la jornada electoral. Muy bien, Artur, ¿tú qué tienes para proponernos, para dejarnos como tareas para hacerle seguimiento? Hay que tenerlo muy, muy claro. Defender el periodismo no es para nada defender el derecho de los y las periodistas, de los medios, en una lógica corporativista. Estamos hablando esencialmente de defender el derecho de estar bien informado, tu derecho de estar bien informado, mi derecho de estar bien informado, para que podamos tomar decisiones bien informadas sobre nuestro futuro, el futuro de nuestro país, de nuestras comunidades, de nuestra familia. El derecho a la información está profundamente vinculado al ejercicio de otros derechos, el derecho al trabajo, a la educación, a la vivienda, a la salud, al medio ambiente. O sea, necesitamos estar bien informados para poder garantizar todo el espectro de otros derechos. Entonces hay que recordarlo siempre, porque muchas veces vemos un alejamiento entre la garantía de la libertad de expresión, de prensa, del cotidiano, del día a día de la sociedad y la ciudadanía. Pedro Vaca, desde la CIDH, propuestas, recomendaciones. Resulta fundamental que se promueva la alfabetización digital. Adicionalmente, los estados están llamados a garantizar el pluralismo informativo, promoviendo cada vez más que sea la combinación de medios públicos, privados y comunitarios e indígenas, de tal forma que sean todas las poblaciones, por más retiradas que se encuentren, las que puedan acceder a información para la toma de decisiones sobre su entorno. Combatir en esta línea las iniciativas de desinformación deliberadas es un desafío que todos los estamentos de la sociedad deben asumir como miembros y también debemos aportar una conversación pública más basada en hechos, más basada en verificación, que ayuda a la conducción de los temas y las controversias que tenemos como sociedades. María Paula, tus propuestas. Bueno, pues yo creo que va a ser muy concreta al gobierno que cumpla la directiva que firmó. Este gobierno de manera histórica firmó un documento para respetar la libertad de expresión. Hay que cumplirlo a evitar ojalá el acoso judicial, para lo que el Congreso podría regular leyes anti-SLAPP. Se han hecho intentos, pero nunca prosperan. Ojalá prosperen. Y a la audiencia, pues que tiene más canales para hablar sobre los medios, abramos más conversaciones. Yo hago parte de Presunto Podcast, que es un espacio para esto, y ahí tenemos una comunidad a la que están muy invitados a participar también, y otras que surjan, y que este tipo de programas ojalá los pongan en más espacios, en otras franjas, con mayor rating, para que hablemos más sobre medios. Muy bien, María Paula, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. María Paula Martínez, politóloga, periodista y profesora del CEPER, especialista en libertad de expresión. Gracias a los televidentes que participan activamente en nuestro espacio. Y a todos los demás televidentes del Canal 1, recuerden que tenemos una cita todos los sábados a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviarnos sus videos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que inquietudes, propuestas, dudas, recomendaciones mueven nuestra televisión, porque nosotros somos uno libre como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Hasta entonces.